acompañan. Muchas gracias por atender la invitación que hemos hecho para esta conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social correspondiente para este 12 de diciembre. Enviamos un cordial saludo a quienes siguen la conferencia de prensa por las distintas transmisiones en las redes sociales, así como en Canal de Gobierno. Nos acompaña la señora ministra de Salud Pública, la doctora Amelia Flores, la señora viceministra técnica, la doctora Lucrecia Ramírez, la señora viceministra administrativa, la doctora Nancy Pesarossi, el señor viceministro de Hospitales, el doctor Francisco Coma, y también nos acompañan la jefa del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, la doctora Lorena Govern, y la licenciada Virginia Herzig, coordinadora de la Unidad de Gestión de Riesgos del Ministerio de Salud. Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos con la conferencia, señora ministra. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan en esta conferencia de prensa. Señores periodistas, bienvenidos al Ministerio de Salud. Sabemos que es un mes importante para todos. Estamos iniciando con esta primera conferencia de prensa este 2 de diciembre. Como lo mencioné, un mes deseado por todos, pero también preocupante, ¿verdad? ¿Pasamos? Bueno, quise traer esta diapositiva porque nos refleja el número de casos confirmados. Esto lo ven ustedes en la página del Ministerio. Son los datos que nosotros publicamos diariamente. Aquí ustedes pueden ver que los casos no han bajado. Como ustedes se darán cuenta en todas las publicaciones, seguimos manteniendo un promedio de 4.500, 5.000 y algo de pruebas diarias. Hemos bajado muchísimo los fines de semana, pero es lo que se habitúa, pero seguimos manteniendo un 14 y algunas veces un 15% de positividad que preocupa, ¿verdad? La mayoría de los casos que se están viendo son casos en gente joven. Sabemos que los jóvenes están teniendo un relajamiento importante que preocupa muchísimo debido a que tampoco los jóvenes pueden tener una gran seguridad en que ellos no se van a complicar. Todo depende de nuestras condiciones y es un loteriazo, ¿verdad? No sabemos cómo va a reaccionar cada organismo. La siguiente, estos son los casos tamizados. De esto quiere decir las pruebas que se realizan. Hasta la fecha llevamos 539.319, se sigue tamizando, o sea, se siguen realizando pruebas, tanto a nivel hospitalario con PCR y en el Laboratorio Nacional confirmando con reactivos y pruebas especializadas, como a nivel local, aquí hablo de centros y puestos de salud, con la prueba de antígeno. Aquí quiero retomar este tema tan importante y que mencioné desde un principio, el uso adecuado y obligatorio de la mascarilla. Insisto en ese tema, ustedes mismos lo han visto en sus salidas al interior del país, tanto a nivel del interior del país como a nivel central, en donde la juventud se está relajando, como lo mencioné, está asistiendo a fiestas, a lugares, a aglomeraciones. Por favor, tomen responsabilidad en este tema. Esta conferencia va específicamente a reforzar las medidas de prevención en la población. Asumamos nuestra responsabilidad. Podemos estar como al principio de la epidemia, en el que los casos se dieron de manera muy preocupante, en que llenamos los hospitales. Ayer yo leía un artículo de un colega en el que decía los hospitales no están recibiendo casos porque los están refiriendo a otras unidades. No es eso. O sea, estamos recibiendo y tratando de prevenir con estas medidas, con el uso adecuado de la mascarilla, no como lo estamos viendo ahí. En todas las calles donde pasamos muchas veces vemos mascarillas abajo de la nariz y muchas veces en el cuello, a diferencia de la otra persona que viene en la calle utilizando adecuadamente la mascarilla. Creo que hay lugares, los que se están pasando anaranjado, lo vemos bien, áreas urbanas,
y algunas áreas rurales, pero en general áreas urbanas muy preocupadas por el uso de la mascarilla. No solamente es eso, es el lavado de manos constantemente mientras hemos tocado algunas superficies que sabemos que no son habituales o que muchas personas tocan estas superficies, el tratar de no tocarnos los ojos y la nariz ni la boca. Eso es importante. Acuérdense que son las vías por las cuales ingresa el virus a nuestro organismo. No nos quitemos la mascarilla para tocarnos la nariz, para movernos los ojos porque nos pican, mucho menos para tocarnos la boca. Eso es muy importante. No solamente es el uso de la mascarilla. Luego, el lavado permanente de las manos. Si no tenemos, pues el uso de gel, pero lo principal es el lavado de manos con agua y jabón. Por favor, como saben, las normas y los lineamientos continúan. Aquí estamos reforzando el aforo en los lugares en donde pueden darse aglomeraciones. El fin de semana alguien nos decía, es que hay una gran cola para entrar al cementerio general. Y efectivamente era una cola para poder ingresar. Hemos dado las instrucciones para que afuera, tanto de servicios de salud como de cementerios y otros lugares, se respete el distanciamiento, porque a estos lugares se necesita entrar por grupos. Como lo pueden ver ahí, el horario de atención o de ingreso ahora a los cementerios es de 7 a 15 horas de lunes a domingo en la capital. Algunos pueden tener alguna variación dependiendo de la municipalidad que aplique, pero en general esto es lo que se aplica. El aforo es importante y no tardarnos más de 30 minutos, así como ustedes han visto en los anuncios de los supermercados o de los lugares donde uno acostumbraba a entretenerse. Ahora nos dicen y nos repiten, por favor, no tardarse más de 30 minutos, ¿verdad? Que todavía es bastante. En cuanto a las normas para el ingreso y estadías en el cementerio, ahí lo que mencioné anteriormente, en los que están en el semáforo en rojo, las personas que se permiten son 50 personas dentro del cementerio. En naranja, 75 personas, siempre guardando el distanciamiento, y en amarillo, 100 personas. Repito, guardando el distanciamiento, porque recordemos que un municipio que esté en amarillo no quiere decir que no vaya a pasar a rojo o anaranjado. O sea, tenemos que hacer esfuerzos importantes para salir de ese amarillo, pero bajando a verde, ¿verdad? Ahí ustedes, como pueden ver, hay en el resto de municipios del país hay variaciones, como lo mencioné. En rojo aceptan 20 personas, en naranja 40, en amarilla 60 personas. En general son cementerios más pequeños, son cementerios que dependen de las municipalidades. Ellos tienen bajo su responsabilidad el cumplimiento de las normas. En cuanto a las normas sanitarias para la congregación segura de grupos de personas durante la epidemia, el objetivo principal es establecer regulaciones mínimas en materia sanitaria para la congregación segura de grupos de personas en reuniones sociales o de cualquier otro tipo, ¿verdad? Muchas veces nos dicen, pero ¿qué norma vamos a seguir o qué protocolo vamos a seguir para un convivio? O sea, son las mismas normas. Lo que tenemos que tratar, y muchas veces es difícil, en un convivio, en una reunión social o en una reunión familiar, es dejar de acercarnos, ¿verdad? Porque nosotros somos seres sociales afectivos, queremos estar lo más cerca que se pueda, y ahora creo que es importante tratar de evitarlo. El tema es general, tanto para juntas, para asambleas de toda naturaleza o para reuniones sociales, ¿verdad? Aún familiares. Algunos tenemos familias pequeñas, pero otros muy grandes, ¿verdad? Y familias que llegan a las casas en donde tenemos la mamá, el papá, los abuelitos, que puede ser que estén en mucho más riesgo, y porque son de la familia, nos quitamos la mascarilla, las besamos, los abrazamos, y eso definitivamente
hacemos que se corra un riesgo mucho mayor. En cuanto a los protocolos sanitarios, todos sabemos que se debe contar con protocolos y que ya existen para poder detectar personas que puedan tener síntomas. Ahora, con todos estos meses de la epidemia, todos podemos detectar quién puede tener un síntoma y quién puede ser sospechoso, ¿verdad? Y personalmente creo que nosotros mismos debemos, tanto dentro de nuestras instituciones como dentro de nuestras casas, aislarnos, aunque sepamos o querramos pensar que es una gripe o una alergia, ¿verdad? Hasta que no se demuestre lo contrario, pensemos en el riesgo de poder estar padeciendo COVID, que puedan ser sintomáticos leves y que puedan pasar rápidamente en sus casas por los días de cuarentena y el tratamiento adecuado, o que podamos estar transmitiendo a los que están cerca de nosotros, que puede ser que no lo vayan a pasar de la misma manera, ¿verdad? Aquí, como lo mencioné, hay que tratar de que no se propague la enfermedad, de que no accedan a las reuniones personas con síntomas, personas que diagnosticadas en cuarentena o en aislamiento. Y eso ustedes lo han visto igual que nosotros. Muchas personas dicen, ay, sí ya me diagnosticaron, pero seguro no es real. Y siguen viniendo a los trabajos. Miren, es una pena, pero por favor insistamos ustedes que son, que mueven la información y que tienen la credibilidad también para esto, por favor continuemos insistiendo, no permitamos que alguien que es sospechoso o que tenga un resultado positivo continúe. Bien sabemos que nos estamos relajando y que puedan que estemos pensando, ay no, pero eso ya no se contagia tan fuertemente. Creemos que el uso adecuado de la mascarilla está dándonos al país lo que tenemos ahora, ¿verdad? O sea, no hemos tenido esos picos importantes que creíamos que se iban a tener en septiembre, octubre, no tuvimos ese pico tan fuerte, hubo un aumento de casos manejable y no fueron casos severos que pudieran haber dado un problema. Por eso insistimos en el uso de la mascarilla, en el distanciamiento físico, en la higiene de manos, como lo mencioné, en intensificar la ventilación natural. O sea, si vamos a tener una reunión de tipo social, tratemos de que no exceda el número. Recuerden que el uso de nos quitamos la mascarilla, nos reímos, hablamos con muchísima fuerza, es donde más se da el riesgo de poder expulsar el virus y que otra persona pueda contagiarse. Así que si las hacemos en un lugar ventilado, muchísimo mejor, en el aire libre, o en lugares en donde las ventanas permanezcan abiertas. Aquí me quiero referir a la responsabilidad del anfitrión. Miren, esto es muy, muy importante. Recuerden que cualquiera de nosotros podemos ser anfitrión o tener muchísimas ganas de hacer una reunión social, convivio, lo que sea, o una reunión de trabajo. Nosotros como anfitriones o como organizadores de la reunión somos responsables de lo que ahí vaya a pasar. O sea, tenemos que dar las normas al ingreso de cómo queremos que se actúe. E insisto en el tema familiar. Miren, muchas veces nos confiamos porque son familia y no es así. Si no viven dentro de nuestro círculo, dentro de nuestra casa, podemos estar en riesgo. O sea, tampoco quiero decir que no nos visite nadie ni que vayamos a visitar, pero sí con las medidas de protección y de higiene que se requieran. El anfitrión, como lo repito, es el responsable de cumplir las medidas sanitarias, de registrar el cumplimiento en el acta o instrumento legal que documente una celebración. Esto cuando se trata de una celebración grande en donde vayan a pretender tener música u otras acciones que yo creo que todos lo estamos deseando, ¿verdad? Ya hace falta, pero creo que todavía nos podemos aguantar un poco más. En esta tenemos una clasificación de riesgo en base a los aforos y en base a los colores. Aquí estamos analizando el bajo riesgo, el riesgo moderado y el riesgo alto.
Como ustedes ven, y las pequeñas reuniones son aquellas que tienen menos de 20 personas. Pueden ser reuniones, juntas o reuniones de trabajo al aire libre, pueden mantener el distanciamiento de 1.5, no comparten objetos. Aquí nos referimos a todo tipo de objetos, ¿verdad? Desde cubiertos, vasos, platos, y todo tipo de material que estemos compartiendo. Este es un riesgo catalogado como bajo. Un riesgo moderado es aquella en que hay de 20 a 50 personas. Mantienen siempre un distanciamiento de 1.5. Los alimentos deben de preferencia servirse en cajas empaquetadas y ser descartables, ¿verdad? Y el riesgo alto son aquellas reuniones que sabemos que se van a dar, que tienen más de 50 personas. Algunos eventos ya han sido solicitados con sus protocolos respectivos. Van a tener no solamente el aforo, sino que el cumplimiento y la vigilancia del Ministerio de Salud para garantizar que esto se esté cumpliendo. Son medidas muy molestas, pero creemos que todavía es el momento de continuar así. O sea, en estas reuniones de más de 50 personas se hace muy difícil mantener un distanciamiento. Se hace difícil también en grupos pequeños, pero en grupos grandes muchísimo más. Los alimentos compartidos, buffet y otro tipo de alimentos servidos muchas veces dan origen a que nos acerquemos más, que la persona que está sirviendo no guarde las medidas y otros temas. Y luego hay muchos asistentes fuera del área geográfica local que ingresan, ¿verdad? Personas que atienden o los mismos invitados. Bueno, aquí me quiero referir al Acuerdo Gubernativo 179-2020, en el que ya salimos un poco del tema de prevención que mencioné anteriormente, pero es un tema de actualidad que seguramente ustedes lo tienen hoy dentro de su agenda. Es un acuerdo gubernativo que venía trabajándose desde hace varios años en el Ministerio de Salud. No nos lo inventamos nosotros en esta gestión. Esto viene a reforzar el cumplimiento de las funciones que tiene o que son asignadas a la Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud. Como ustedes bien saben, los presupuestos para estas acciones son muy bajos. Los aranceles que venían siendo contemplados para todo lo que consumimos son muy bajos, de verdad, realmente bajos. Ustedes pueden tener la oportunidad de revisarlos en las páginas, en la página del Ministerio, de la Dirección General de Regulación. Y sabemos que son acciones importantes para la demanda que requiere el usuario. El usuario requiere de un lugar adecuado, de una atención pronta y de calidad. Todo eso debe mejorarse con un presupuesto adecuado, ¿verdad? Sabemos que este es un tema que no por mejorar los aranceles de un día a otro se van a ver reflejados al día siguiente, pero estamos trabajando en eso. Hay mucha preocupación de muchos comerciantes industriales de todo tipo, porque ellos manifiestan que los pequeños comerciantes o industriales no están en este momento preparados por la epidemia a un aumento de aranceles. Sin embargo, nosotros nos hemos tomado a partir del día de hoy un espacio de 6 meses para que esto entre en vigencia y poder sentarnos. Nosotros sabíamos que todos estos actores se habían sentado con administraciones anteriores a trabajar este tema. Nosotros nos vamos a sentar a partir de la fecha con los diferentes actores para socializar, analizar y discutir las diferentes temáticas. Sin embargo, cuando ustedes ya puedan revisar los aranceles,
les puede parecer impactante que alguien pagaba una licencia de 10 quetzales para 10 años, ¿verdad? O sea, realmente un aumento en los aranceles merece una revisión. Hay países vecinos en los que nosotros estamos haciendo también un comparativo. En Honduras una licencia se trabaja por $4,000. Nosotros tenemos aranceles realmente de pena, ¿verdad? Pero tampoco vamos a entrar en choque. Sabemos que hay muchos comerciantes e industriales respetables que reconocen que el proceso se debe hacer. Sin embargo, como lo menciono, vamos a tomar 6 meses, que creemos que es un tiempo prudencial para poder trabajar todo este tema con todos los actores. En cuanto al acuerdo gubernativo, como lo mencioné, han sido, en este sentido, la dirección y sus distintos departamentos han sido afectados por aumento de costos. Como ustedes saben, el Departamento de Regulación realiza sus operaciones realizando pruebas para validación de diferente tipo de alimentos, de medicamentos, de reactivos que tienen un costo bastante elevado que ha estado asumiendo realmente el Ministerio con su presupuesto. Los aranceles actualmente vigentes, como lo mencioné, tienen más de 12 años de no haberse actualizado. La situación es diferente, los recursos, los registros son muchísimo más los que se revisan en este momento. Los montos, como lo mencioné, actualmente vigentes no están de acuerdo al costo de los insumos, a los mantenimientos de los equipos y a la demanda realmente, en conclusión, a la demanda que el usuario requiere. Como lo dije al principio, un usuario necesita una atención de calidad, ellos lo demandan, tienen muchísima razón, quieren resultados rápidos y nosotros queremos darlos, pero con calidad, con transparencia, y creo que es importante aquí manifestar la siguiente, por favor, que para el Ministerio de Salud es importante trabajar con transparencia. Estamos trabajando en un nuevo acuerdo para reformular la unidad de transparencia del Ministerio de Salud, adecuando los lineamientos en base a la unidad de transparencia que ya existe a nivel gubernamental y trabajando los casos que puedan ser detectados. No hablo específicamente de la Dirección de Regulación, hablo de todas las dependencias del Ministerio, porque consideramos que los impuestos deben usarse de manera efectiva, transparente y en base a las necesidades de la población, no para que esto se vaya en robo hormiga o en robo a gran escala, ni en sobornos que puedan dar origen o continuidad al mal uso de los recursos. Así que me quedo hasta ahí y estamos a la orden para cualquier tipo de preguntas que ustedes puedan tener. Muchas gracias, señora ministra. Vamos a iniciar con las preguntas con los medios de comunicación que nos acompañan. Solo les pediría, por favor, que hagan una pregunta a la vez para que pueda ser adecuadamente respondida. Muchas gracias. Tenemos la primera pregunta con Marlene Valdés, de AGN. Gracias, buenos días. Para que nos pudieran comentar cómo continúan los avances del Comité Nacional de Coordinación para la Vacunación y cuándo se estará inaugurando el cuarto frío para poder almacenar las vacunas. También quisiera saber si ustedes ya tienen alguna fecha establecida o que consideren que podría estar ingresando a Guatemala este valioso recurso. Gracias. Efectivamente, en la reunión en la cual se quedó establecido el comité el miércoles pasado, acordamos que todos los miércoles de cada semana nos vamos a reunir. Hoy es la segunda reunión que vamos a sostener a las 11 de la mañana y aquí se va a presentar ya la integración de cada una de las mesas de trabajo.
para poder elaborar estos planes que vamos a concretar, esperamos, en el mes de diciembre, para poder tener ya todo preparado para el ingreso a la vacuna. Fecha establecida de ingreso a la vacuna no se tiene aún. Solo se sabe que se va a recibir en el primer semestre del año 2021. Y la inauguración del cuarto frío lo tenemos programado para la próxima semana, no tenemos todavía establecido la fecha exacta. Tenemos la siguiente pregunta con Andrea Fuentes de Nuestro Diario. Buenos días. ¿Tendrán datos actualizados sobre cómo está el tema en el interior del país, en las zonas afectadas por las tormentas? Gracias. Le vamos a dar en este momento el uso de la palabra a la coordinadora de la Unidad de Gestión de Riesgos del Ministerio, la licenciada Virginia Herzig, para que nos actualice la situación en los lugares afectados por estos fenómenos naturales. Gracias, Julia. Muy buenos días. Al día de hoy, en nuestra base de datos tenemos, según nuestra información, 46 albergues habilitados, de los que son visitados por el personal de salud. No obedece específicamente al número de albergues habilitados que están registrados en Conred. De acuerdo a nuestra base de datos, hay 1.468 mujeres y 1.570 hombres. Del total de la población que ha estado albergada, se ha dado atención en salud a 33.301 personas, de ellas 20.478 mujeres y 12.823 hombres. En estos albergues que están habilitados a la fecha se registran 61 mujeres en estado de gestación a las que se les da vigilancia y seguimiento diario por nuestro personal de salud y 37 personas con algún tipo de discapacidad. Entre las principales morbilidades atendidas están la primera consulta que se realiza con las personas, micosis no especificada, rinofaringitis aguda, resfriado común, cefaleas o dolores de cabeza, gastritis no especificada. También acuden a hacerse un examen médico general, parasitosis intestinal sin otra especificación. También hemos recibido reportes de dolores de cabeza debido a la tensión nerviosa que están viviendo las personas e infección en las vías urinarias. En nuestro recuento de daños, este recuento de daños hasta el día de hoy, llevábamos 153 servicios de salud con algún tipo de daño, 10 servicios de salud con algún grado de destrucción. De ellos hay un total de 3 servicios con destrucción total, entre los que se encuentran el Centro de Atención Permanente de Campur, para un total de 163 servicios de salud reportados con algún grado de daño o afectación. Todos estos servicios son del primer y segundo nivel de atención. Gracias. Tenemos de Canal de Gobierno a Eduardo Umaña. ¿Qué tal, ministra? Buenos días. La postura del Ministerio de Salud como tal ante los rumores de un cierre total o parcial del país en la temporada de fin de año. En la temporada navideña, dijo. ¿Así es? No, definitivamente no. O sea, estamos aquí para prevenir y reforzar las medidas de prevención a la población, esperando la colaboración de todos ustedes para que pasemos unas fiestas felices, que es lo que todos estamos deseando, atípicas como no lo han sido antes. La Navidad pasada la pasamos de diferente manera. Hoy tendremos que seguir utilizando mascarilla. Por favor, insistamos en ese tema. De ninguna manera va a haber un cierre del país, es lo que menos queremos, pero aquí quiero reforzar con el tema de los comercios. Recuerden que hay todo tipo de comercios, los centros comerciales hemos visto que se han abarrotado los fines de semana. El fin de semana pasado
acudimos a algunos centros comerciales a revisar el aforo, las áreas en las que no está permitido que las aperturen, como las áreas infantiles. Se tomaron las medidas respectivas y se va a seguir trabajando. Estamos trabajando en coordinación con el Ministerio de Trabajo, la DIACO y el Ministerio de Salud y la Municipalidad para reforzar estas acciones en todos los centros comerciales. Sabemos que los grandes son los de mayor problema, pero también lo son los mercados, también lo es la Sexta Avenida, o sea, a todo nivel estamos reforzando. Insistimos en que también contamos con pruebas para su realización. Saben que esta semana y la recién pasada hemos estado en los mercados capitalinos y que ha sido muy exitoso el acercar las pruebas a los lugares. Tenemos la siguiente pregunta con Andrea Domínguez de Guatevisión. Buenos días, ministra, viceministros. Voy a empezar una por una. La primera es, imagino que esa sería para la doctora Lucrecia Ramírez, es sobre qué plan tienen si la vacuna de AstraZeneca no es autorizada, si ustedes ya tienen la contingencia incluso de poder adquirir cualquiera de las otras dos que actualmente están también realizando pruebas, como la de Moderna o la de Pfizer. Como he manifestado durante varias conferencias, nosotros no tenemos en este momento la certeza de qué vacuna es la que va a ser asignada al país. Eso se va a determinar de acuerdo a la distribución que haga OPS y el mecanismo COVAX. Entonces, yo no le podría decir en este momento si vamos a seleccionar una u otra, sino que va a ser la que nos asignen. Esta sería para el doctor Francis. Y eso tiene mucho que ver, por supuesto, con las condiciones del país, fortalecimiento que tenemos en el manejo de la cadena de frío, porque tenemos que recordar que hay ciertas condiciones que llena cada una de estas vacunas. Entonces, de acuerdo a eso es que se nos va a asignar. Gracias. La otra sería para el doctor Francisco Coma. Doctor, en este momento, ¿cuál es la ocupación de camas en el país? ¿Cuántas camas están ocupadas? ¿Cuántas están disponibles? Y el porcentaje también, si nos pudiese decir cuáles son como los departamentos que más ocupación de cama tienen también, por favor. Gracias, Andrea. Sí, mire, la disponibilidad total de camas para la atención de pacientes COVID en este momento es de 2.224 camas. El porcentaje general de ocupación de todas las camas hospitalarias de la red nacional, incluyendo hospitales temporales, es de un 20%. Tenemos siempre 3 departamentos en este momento en donde se resalta que hay mayor volumen de ocupación, pero tienen que ver con su densidad poblacional. Está el departamento de Guatemala, tenemos el departamento de Zacatepeques y luego tenemos el departamento de Quiché, en donde no es que exista un gran número de casos, sino que el número de camas disponibles es menor. La realidad es que en este momento estamos pasando por una etapa, como lo decía muy bien la señora ministra al principio de la conferencia, en donde la presión sobre las camas hospitalarias no es verdaderamente importante. Lo que sí queremos resaltar definitivamente es que hemos tenido tiempo para prepararnos ante la eventualidad de una segunda ola y tanto los niveles de abastecimiento en todos los insumos, en todo lo que es medicamentos, oxígeno médico, están en niveles muy buenos para poder atender si se diera un crecimiento en el número de casos. Sí quiero resaltar importante el mensaje que la señora ministra daba en relación al uso de mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos. ¿Por qué? Porque miren, el virus vino para quedarse y nosotros desde la perspectiva de nuestros hospitales tenemos que regresar a la normalidad también. Hay muchos pacientes que tienen patologías pendientes de ser atendidas y nosotros tenemos la necesidad y estamos trabajando en un protocolo de reapertura de las consultas externas, lo cual queremos hacer a la brevedad en todos los hospitales de la red. Si la población contribuye cuidándose, impidiendo que esta gente se contagie, nosotros podremos atender a muchos pacientes que han dejado de asistir a sus consultas externas, ya sea porque estaban cerradas, ya sea por miedo. Entonces, sí nos es despreciable
el recordarle a la población que su vínculo en cumplir las normas nos permitirán volver a la normalidad en todos los servicios de atención, tanto de atención primaria, secundaria, como del tercer nivel. La otra sería que si nos puedan decir cuántos casos positivos hasta el momento se han dado o registrado en los albergues del país y cuántas pruebas ya se han realizado. Entiendo que pues nos dieron un consolidado, pero si nos puede detallar cuántos casos positivos se han dado en estos albergues. La doctora Lorena Cover, jefa del Departamento de Epidemiología, va a responder. Gracias, buenos días. Sí, hemos hecho alrededor de casi 1000 pruebas en los centros de albergue. Estamos en alrededor de 890, 900 pruebas. Y se ha tenido un total de 20 casos confirmados hasta el momento. Gracias. Con esta pregunta finalizo. Hoy la OMS ha recomendado no usar mascarillas con válvula para protegerse del COVID. Principalmente se recomienda que ni el personal médico ni tampoco la población en general lo haga. ¿Se tomarán algunas medidas en el país para evitar que se comercialice este tipo de mascarillas o recomendaciones para evitar que se usen, ministra? Muchas gracias. Sí, estamos trabajando en ese tema. Para indicarle a la población, y lo vamos a emitir en nuestras redes, el tipo de mascarilla que se debe utilizar, cuáles son los que estamos en la calle o en áreas relativamente abiertas o institucionales, es adecuado que sí utilicemos. Sabemos que se han estado malgastando algunas mascarillas que deben ser utilizadas específicamente a los hospitales, pero en breve esperamos que antes de terminar esta semana podamos tener publicada el tipo de mascarillas que debemos usar todos. Perdón, ministra, con esta sí finalizo. Ayer se presentaba el retorno a clases seguros 2021. Desde el Ministerio de Salud ya se ha evaluado qué departamentos sí sería conveniente que las clases pudiesen regresar a ser de forma híbrida, teniendo en cuenta que hay muchas escuelas, principalmente en el interior del país, que no llenan los requisitos básicos, como lo es el agua, por ejemplo, o si se está manejando la forma en la cual se puede prevenir de mejor forma, evitar un contagio masivo en los niños, que al final, si bien no han sido las víctimas más mortales en el país, sí pueden ser portadores de este virus. Muchas gracias, Andrea. Una pregunta muy importante y de actualidad. O sea, todos los estudiantes, las mamás y los papás están deseando saber cuándo ingresan los niños a las escuelas. Sabemos que hay lugares que están más en riesgo. El semáforo va a ser muy importante para tomar en cuenta esa decisión. Sin embargo, creo que tenemos que tener muy en cuenta que la decisión no se va a dar hoy en relación a cuáles escuelas se van a abrir el día de hoy, porque en enero la realidad puede ser diferente. Las condiciones que ustedes conocen de las escuelas varía de una a otra. Eso es algo que estamos trabajando también con el Ministerio de Educación para que todos esos lineamientos se tomen en cuenta. Ellos tienen muchísima preocupación por la salud, no solamente de los niños, porque como ustedes lo mencionaron, no son los casos que más se ven en esta epidemia, sino también de los maestros. Acuérdense que en las escuelas se da el hacinamiento, o sea, por eso hay una propuesta de la Precovid y del Ministerio de Salud de cómo ir abordando en base a los niveles. Seguramente algunos establecimientos privados tengan mejores condiciones para poder empezar en base a lo que marca el semáforo. Ahí se ha limitado el uso de aires acondicionados, contar con áreas más abiertas y que el número de estudiantes sea menor también en base al área física. Tenemos una última pregunta con Dayana Pachón de Radio Punto. Gracias. Buenos días, autoridades. Yo tengo dos preguntas. La primera va relacionada a cómo van los pagos de los trabajadores del Hospital Temporal del Parque de la Industria, cuántos contratos están por vencer y cuántos se van a renovar, porque tenía entendido que solo ya están a punto de finalizar.
Gracias. Básicamente, en este momento estamos prácticamente al día con pagos en el hospital temporal, en todos los hospitales temporales. La realidad es que el proceso de renovación de contratos siempre es un poquito complicado, sobre todo porque hubo un proceso de revisión y negociación de quienes estaban trabajando no solo en el Parque de la Industria, sino en todos los hospitales temporales. Nuestra visión, y es un mensaje que la ministra ha sido enfática en transmitir, es que no queremos que esta situación se nos repita para el año que viene. Nosotros tenemos la obligación, y ya estamos en ese proceso, de levantar todos los contratos junto con la viceministra administrativa de no solo los hospitales temporales, sino de todas las unidades ejecutoras. Siempre habrá algunos casos particulares en donde específicamente podrá considerarse primero la no renovación de contratos, porque en determinado momento el enfoque nuestro es que exista más personal asistencial atendiendo los casos y disminuir un poco la capacidad relacionada con el personal administrativo, pero también tenemos un impacto importante que deben de considerar, y aquí me estoy anticipando a un escenario porque puede ser que en determinado momento tengamos situaciones especiales, y es que la renovación del presupuesto nos deja bajo una estructura presupuestaria similar a la del año 2018-2019 y no tenemos aquellos acuerdos que nos permitían hacer contrataciones para personal temporal para los hospitales temporales. Entonces, estamos desde el Ministerio y la señora viceministra administrativa haciendo un análisis muy profundo para ver las formas de contratación de este personal temporal. Y perdón, solo para terminar, no solamente para la revisión, sino para garantizar, como lo mencionó el doctor Coma, la contratación del personal asistencial en estos hospitales. No sabemos si esos hospitales van a durar todo el año. Yo esperaría que los temporales no, porque eso nos da la pauta de que la epidemia va bajando, ¿verdad? O sea, estaríamos reforzando otros hospitales fijos más que seguir aumentando o fortaleciendo temporales. Si los fortalecemos, quiere decir que permaneceremos con mucho más casos en el país. Gracias. Y la segunda pregunta va relacionada a la investigación que iniciaron acerca de las empresas que realizaron poco pago de aranceles. Si se puede conocer una lista de cuáles son y cómo inició esta investigación. Voy a dejar la palabra a la doctora Ramírez, sin embargo, no es una investigación, no se hizo ninguna investigación, los datos existen en la Dirección de Regulación, ustedes pueden revisar cuánto paga una empresa que produce bebidas carbonatadas, como cuánto paga una que regulariza un producto empacado, etcétera, un producto muy conocido o poco conocido. Sí, efectivamente, pues hay muchas diferencias en lo que son los pagos que realizan en calidad de estos aranceles. Como decía la señora ministra, hay algunos que van desde 10 quetzales hasta 200 quetzales actualmente. En la modificación, efectivamente, se percibe que el aumento es exagerado porque se está representando en porcentaje. Sin embargo, cuando vamos a ver en efectivo cuánto es, pues vemos que son cantidades todavía que son accesibles. Por supuesto que pueden revisar todo eso. Hay un análisis técnico que se realizó durante casi 3 años para poder llegar a concretar realmente los aranceles que se establecieron. Y como mencionó también la señora ministra, a nivel de Centroamérica y México somos los que menos cobramos, por decir así, estos aranceles, que son muy pequeños realmente en comparación a nivel centroamericano y México. Y la duración también, que es algo muy importante, porque muchas de estas certificaciones o licencias son para 5 años. Y hay algunas excepciones que son para 1 año, pero por ejemplo, sin ir muy lejos, un sistema de transporte de carnes procesadas dentro del país
paga una licencia de 65 quetzales para 5 años. Entonces, efectivamente, nosotros todavía consideramos que nos estamos quedando cortos. Gracias. Gracias y vamos con la última intervención. Perdone, siempre con el tema de los aranceles. En el acuerdo 179 de 2020 que se emite se señala que entra en vigencia a partir de este 1 de diciembre, pero ministro, usted había señalado durante la conferencia que había un plazo de 6 meses. ¿Se emitió algún otro acuerdo o qué va a ocurrir, digamos, dentro de estos 6 meses? O si en efecto ya está en vigencia y se estarán realizando estas reuniones. Muchas gracias, Andrea. También muy importante la pregunta. Como ustedes vieron el acuerdo el día de ayer, eso entró en vigencia ayer. Nosotros hoy estamos emitiendo un nuevo acuerdo en el que no se deroga, sino que se da un espacio de 6 meses para iniciar su vigencia. Estos 6 meses nos van a servir para trabajar con los diferentes actores involucrados e interesados en el análisis y discusión de los diferentes aranceles. Muchas gracias, señora ministra, y les agradecemos a los medios de comunicación por acompañarnos. Damos por concluida esta conferencia de prensa, así que despido a la señora ministra, a las señoras viceministras, al señor viceministro y a las jefas de epidemiología y de la Unidad de Gestión de Riesgos del Ministerio de Salud. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.